Sí, cómo no. Continuando con la serie de la semana anterior, donde hablamos precisamente de la batalla espiritual que el creyente enfrenta a nivel de los pensamientos. Hablamos, ¿verdad?, de lo que es el acoso psíquico, el ataque psicológico que Satanás utiliza para frustrar y sabotear la caminata de una persona en su relación con Dios. Hoy queremos abordar otra dimensión de esa batalla espiritual. Recuerde que el ataque, la motivación se origina desde la dimensión espiritual, pero la estrategia de cómo frustrar o sabotear la caminata del creyente es dimensional, o sea, en diferentes dimensiones. Una de las herramientas o uno de las armas de acoso más espectaculares que el enemigo tiene en contra precisamente del creyente es esta dimensión emocional llamada la culpa y la vergüenza. Y es esta estrategia que Satanás utiliza para transformar, si lo podemos llamar así, el pecado que ya Dios te perdonó en una identidad permanente de indignidad. Vuelvo y lo repito. Pecados que ya Dios perdonó, que ya están sepultados, que Dios no tiene memoria de ellos. Inclusive, pecados y experiencias que ya Dios borró de tu vida, que tal vez hasta el día de hoy usted pueda sufrir consecuencias de ese pasado. El enemigo lo utiliza de una manera que hagas de ese episodio, de esa experiencia dolorosa, de esa experiencia negativa, tu identidad permanente. Y no es cualquier tipo de identidad, es una identidad llamada indignidad. Indignidad significa que el valor que yo tengo como persona, que está basado en que somos imagen y semejanza de Dios, colapsó por el evento de fracaso, el evento de pérdida, el evento de pecado, a pesar de que ya Dios te perdonó. Así que esta estrategia del enemigo es espectacular, lleva a mucha gente a sufrir mucho y peor todavía, cancela, frustra, sabotea no solamente el crecimiento espiritual de una persona, sino también que lleva a la persona a no descansar en la obra perfecta de Cristo en la cruz, ni tampoco a confiar en Dios a través de la fe, sino que la persona continuamente está batallando con esta controversia de aceptación y sentido de pertenencia. Por eso es que vas a encontrar muchos creyentes en esta batalla espiritual luchando con crisis de soledad, crisis de desamparo, crisis de abandono, particularmente de la persona de Dios. Así que cuando hablamos de la culpa y la vergüenza, la culpa hace que la persona se defina por su error. Vuelvo y lo repito. Una de las estrategias más espectaculares en batalla espiritual es que Satanás va a procurar que el creyente, el individuo, haga de la culpa o de la transacción de manejar la culpa, la persona se defina por su error. Y por lo tanto, la vergüenza lo lleva a verse como error. Así que vamos a definir estos dos conceptos. ¿Qué es culpa? Culpa es hice algo malo. O sea, lo que significa es la culpa está relacionada con una conducta específica. ¿Y qué es vergüenza? Vergüenza es yo soy malo. La vergüenza siempre ataca la identidad, no el comportamiento. Es como en otras intervenciones he compartido y explicado. Es como si un adolescente, un joven o un adulto está tomando clases en la escuela, universidad y saca una mala nota en aritmética. Y de ese episodio, el estudiante, el alumno interpreta, soy un fracaso en matemáticas, soy un fracaso en aritmética. Lo cual lleva a la persona, en vez de verlo como una experiencia de cómo mejoro mi destreza educativa, la persona se pone un sello, un etiquetado, yo perdí valor, me siento como un fracasado. Entonces esto lleva a la persona a dudar de su capacidad, a verse negativamente, y entonces esta crisis de dignidad, o sea, el valor mío se ve comprometido, se ve afectado, se ve perjudicado. Y esta es una de las estrategias que el enemigo utiliza para precisamente abortar, sabotear tu crecimiento. Así que
cuando una persona lucha con estos episodios a nivel emocional, el creyente deja de decir pequé y comienza a decir yo soy un error. Usted no es un error, usted es imagen y semejanza de Dios. Lo segundo es que no solo afecta lo que la persona hizo, sino lo que cree que es. Y por eso es tan importante que usted aplique batalla espiritual. Y cuando hablo de batalla espiritual es retar estas acusaciones, es retar estos pensamientos. Y es por eso tan importante aceptar el perdón de Dios. Por eso es que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y es por eso que usted encuentra mucha gente, muchas personas espiritualmente batallando con estas crisis emocionales. Dios me perdonó, pero ya no sirvo. Después de lo que hice, ya yo no puedo exigir respeto, o sea, tu dignidad ha quedado entredicho. O peor todavía, mire esta estrategia que muchas veces el adversario utiliza para frustrar tu crecimiento. Si los demás supieran quién eres realmente, te rechazarían. Y ahí es que usted se da cuenta de que realmente esa crisis surge de adentro, del interior. Y es por eso que tu dignidad proviene de Dios. Por eso la Biblia es bien enfática. Somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la advertencia es: Satanás no necesita llevar al creyente a un pecado constante. Basta con mantenerlo atrapado emocionalmente en uno que ya Dios perdonó. Vuelvo y lo repito. Satanás no tiene necesidad de llevarte a que peques, sino que todo lo que necesitas es mantenerte atrapado emocionalmente en una culpa y una vergüenza de una transacción que ya Dios perdonó. Por eso, y con esto concluyo, la mejor forma de romper ese dominio espiritual y secuestro emocional en la vida de una persona es la confesión. La confesión rompe la culpa. La culpa es el veneno del acusador. La confesión te libera de esa prisión. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, primera de Juan capítulo 1, verso 9, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo cual significa, la culpa pierde autoridad cuando el pecado es confesado. Satanás, recuerda, acusa, Dios limpia. Y por lo tanto, la dignidad de la persona queda restaurada, o sea, tu valor nunca estuvo en juego. Pero en tu mente y en tu corazón, Dios restaura ese valor que el enemigo te robó y la persona comienza a aceptar y entender que su valor no proviene de su conducta pasada, sino de su origen y redención en Cristo Jesús. Muchas veces cuando ese escenario ocurre, doctor, me parece, usted me corrige, es cuando somos, y me incluyo, somos recurrentes. Claro está, también la culpa pues nos lleva a identificar que hay algo Que corregir. extraño, cometí un error, tengo que corregir, estoy pecando. Hemos escuchado esto en los testimonios, muchos testimonios. Cometí este error y yo sabía que estaba pecando, tenía esa culpa de pecado, pero yo seguía ahí. Y eso lo escuchamos en muchos testimonios, ¿verdad? Que aquí en nuestras congregaciones. Y cuando entonces es recurrente, entra ese proceso de entrampamiento del enemigo. No sé si llamarle cuando la culpa ahí en ese punto es saludable o correcto y cuando ya debo de decir, no, ya me está secuestrando emocionalmente. Usted me dirá. Precisamente buen ejemplo el que traes, Esteban, cuando la persona sufre y batalla con conductas pecaminosas o pecado de manera continua, tiene que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque de esa lucha, que no solamente es espiritual, sino, ¿verdad?, de la vieja naturaleza tratando de tomar dominio del nuevo hombre o la nueva persona en Cristo, la persona nuevamente hace de ella una opinión, una percepción. Ahí viene la vergüenza. Pues mire, aquí es bien importante que podamos comprender si
hay muchas personas que reinciden en controversias o pecados tanto del corazón como de conducta. La Biblia es explícita. Nuestra relación con Dios rompió el dominio del pecado sobre nosotros. Pues imagínense, si una persona recurre continuamente a una conducta pecaminosa, es posible que yo esté habituado a esa conducta pecaminosa porque todavía no estoy abrazando mi heredad, mi identidad en Cristo. Como por ejemplo, Dios te dio poder sobre el pecado. La Biblia me declara que el pecado no tendrá dominio sobre mí. Por lo tanto, mientras más yo voy abrazando, internalizando esa verdad de Dios en mi corazón, la voy internalizando por testimonio del Espíritu Santo. Recuerde que mi relación con Dios no solamente me hace hijo, me adopta en la familia de Dios, sino también que me da poder y autoridad contra el pecado. Pues entonces es bien importante que yo me reposicione en mi relación con Dios, porque eso es lo que me va a ayudar a romper con el dominio del pecado. Y como muchas personas le pasa, es que tengo esta conducta pecaminosa con la que batallo continuo. Pues ¿para qué usted cree que Cristo, cuando lavó los pies de los apóstoles, le dijo, ustedes todos están limpios, solo necesitan lavarse los pies? Hay cadenas, hay costumbres, hay conductas pecaminosas que vienen de años o que se alimentan de vulnerabilidades emocionales o psicológicas en la persona, donde todavía Cristo no es dueño y Señor en tu corazón. Pero le aseguro, Él se va a sentar en el trono de tu corazón. Por lo tanto, es bien importante que usted siga perseverando. La Biblia dice 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Lo cual significa la finalidad no es quedar postrado, no es quedar justificando el pecado, es posicionarte en ese poder, en esa autoridad donde el pecado no tendrá dominio sobre ti. Y usted va a encontrar que va a poder derrotar esa conducta pecaminosa, no va a ser más atormentado por la culpa y la vergüenza. Y quiero cerrar este concepto, ¿verdad?, acerca de la pregunta que Esteban hizo. Mucha gente se descualifica de ese proceso de batalla espiritual y de crecimiento porque empiezan a interpretarse como dardo de fuego del maligno, de que son hipócritas, no son sinceros en su compromiso con Dios. Y muchos de ellos no entienden o no han entendido que hay áreas del pecado que necesitan ser batalladas, resistidas, necesitan ser conquistadas. Y por eso el ayuno es parte de esa experiencia de conquista, la oración es parte de ese proceso de conquista, el vivir por fe es parte de esa conquista. Pero lo más importante, usted nunca descansa en su justicia. Usted descansa en la justicia de Dios en tu persona, para que nadie se gloríe por sus obras, o por su santidad, o por su piedad. Y más importante aún, usted permanezca humilde. Permanezcamos humildes, conociendo que nuestra potencia no es de nosotros, sino de Dios, que nos limpia y nos santifica. Cuando ya me he arrepentido de ese pecado, y reincide la vergüenza, y rumeo, sigue rumiando ahí, sigue rumiando. Muy buena pregunta. Hay gente que pues uno aprende a conocerse, uno dice, esto va a durar un tiempo, y voy trabajando con ello, y voy entregándoselo a Dios, y voy a ir trabajándolo. Y hay gente que le dura por mucho más tiempo, y hay otros que lo tiene constante. Cuando eso se convierte en un proceso donde sí, lo estoy llevando ante Dios, pero necesito ayuda, necesito esa ayuda profesional, necesito otra óptica. Ahí tú tienes 2 preguntas o 2 cuestionamientos bien importantes que acabas de realizar. La primera, si la vergüenza persiste en la persona necesita urgentemente revisar su sistema de creencias. Porque eso lo que indica es, yo estoy dándome mi valor basado en mi desempeño. Cuídese de no caer en esa trampa del enemigo. Porque vuelve y lo oriento, lo que usted es, el crecimiento que usted logre, la pureza que usted alcance, no es por sus obras, no es por su esfuerzo. Sí hay un compromiso, pero toda buena dádiva, dice las Escrituras, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Así que el creyente, la persona, tiene que cuidarse de no enfocar su dignidad o su valor basado en el desempeño, que es lo que le pasa a muchos creyentes.
Cuando hago las cosas bien, me siento en paz, me siento contento, me siento gozoso, me siento aceptado y aprobado por Dios. Pero cuando las cosas no me van bien o no actúo bien, entonces todo ese concepto de inclusión que Dios te da a través del Espíritu Santo colapsa. Y colapsa porque entonces ahora tengo que ganar el favor de Dios. Ahora Dios está molesto conmigo. Ahora Dios no me quiere hablar. Ahora Dios no me escucha. Ahora Dios me resiste. Ahora Dios me aborrece. Eso es una relación bipolar que no es representativa del Dios de la Biblia. Eso le pasa mucho a personas que tienen un concepto de Dios atado, ligado a valor por desempeño, enfocado en mis buenas obras, enfocado en mi propia justicia, cuando en realidad el amor de Dios y su aceptación no cambia ni está condicionado a nuestro desempeño. Lo cual quiere decir, cuando no me vaya bien, Dios me siga amando. Cuando no me vaya bien, Dios me sigue aceptando. Cuando no me vaya bien, Dios me sigue fortaleciendo y rescatando. Y esto me permite manejar esos episodios de fragilidad con uno de los frutos del Espíritu más importantes, llamado humildad. Esa humildad, esa mansedumbre, es lo que me va a ayudar al próximo paso, contestando tu segunda pregunta: buscar ayuda, buscar asistencia, buscar apoyo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros siempre habrá sabiduría. Adiós, Gloria, esto está rico. Muchas también de esa conducta, me parece, y esto ya es una opinión mía, que es también por esta línea y este principio, esta creencia de más condenación que de amor, ¿verdad? Dios está dispuesto a sacarte que a condenarte, ¿verdad? Un discurso que, y esto no lo dice el doctor, lo digo yo, un discurso que en nuestra comunidad hay un sector que la promueve mucho, más como que hay más poder en la condenación que en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Por eso, ¿verdad? En futuros programas vamos a seguir abordando esta dimensión de crecimiento espiritual, pero también de batalla espiritual, porque como hablamos en programas anteriores, apenas comenzamos con la dimensión psicológica. Ahora estamos abordando la dimensión emocional o afectiva, que es una de mucha lucha para muchos creyentes, concluyendo con la lucha a nivel de la conducta. Pero en esta época o en esta etapa estamos enfocados precisamente a esa conquista y gobierno del secuestro emocional que el enemigo procura establecer en muchas almas. Definitivamente. Rico, rico, rico. Esto hay que repasarlo, esto hay que escucharlo y promoverlo. Por favor, comparte este contenido. Doctor, ¿cómo la gente puede mantener contacto con usted? Sí, doctor Peter Burgos Vega. El teléfono es 787-967-3597. También nos puede localizar en las principales plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Link, YouTube. Suscríbase a estas plataformas para que pueda recibir, ¿verdad? Continuamente nuevas intervenciones. Y todos los martes a esta hora, en una intervención exclusiva en Inspira 88.1. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Lo bendecimos.